Ok, creo que ya están viendo el libro, ¿verdad? Estábamos con lo de Producto Cruz, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Todo Muy bien. bien. Vamos a avanzarle entonces. Ya explicamos cómo era el Producto Cruz. Incluso analizamos estas propiedades. No, miento, esto no. Ah, sí, Apenas íbamos a sí. iniciar Muy de rápido, pero sí. Sí, analizamos estas propiedades. Ahorita las vamos a estar retomando conforme vayamos haciendo los ejercicios. Aquí hay algunas propiedades geométricas interesantes. Fíjense bien. Si yo tengo dos vectores, primero que nada, a ver, voy a explicar esto. Y para ello, pues sí, vamos a tener que hacerlo. eh, bueno, sí, vamos a explicarlo acá. Voy a dejar de presentar. A ver. Bueno, ya dijimos que el producto cruz de dos vectores, vamos a suponer que yo tengo dos vectores, U, ¿verdad? Y V. ¿Sale? Entonces, el producto cruz de ellos lo puedo obtener mediante el determinante. Eso ya lo estudiamos. Pero no es la única forma. Otra forma es multiplicando sus normas por el seno del ángulo entre ellos por un vector unitario perpendicular a ellos. Es decir, fíjense, estos dos vectores pueden estar donde sea. Pueden estar donde sea. ¿Sale? Ahí están. Están en el espacio. Bueno, si yo voy a hacer su producto cruz, lo que tengo que hacer es aplicar el principio de transmisibilidad para que tengan el mismo punto de aplicación. Básicamente es hacer lo mismo que en el producto punto. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, si yo hago eso, me va a quedar así. Este es el vector U y este es el vector V. Ahí está. Ya apliqué el principio de transmisibilidad para que tengan el mismo punto de aplicación. ¿Por qué es importante eso? Porque si se fijan en esta definición estamos hablando de este ángulo. Y este ángulo viene siendo pues el mismo que en el producto punto, porque es el ángulo entre los dos vectores. Es el ángulo cuyo vértice es el punto de aplicación de ellos. ¿Queda claro? ¿Sí se ve o no? Sí, profesor. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, fíjense, si yo hago este producto cruz, el resultado va a ser un vector. Por eso se llama también producto ¿qué? ¿Producto qué dijimos? Cruz. Vectorial. Por eso también se le conoce como producto vectorial porque el resultado es un vector. Va a ser un vector cuya magnitud es el producto de las normas de los dos vectores por el seno del ángulo entre ellos y el vector unitario va a ser un vector perpendicular a estos dos. Si se fijan, esto ya lo hemos visto muchas veces. Esto es un vector y un vector es su norma por un vector unitario en su dirección. Entonces, si se fijan, la norma del vector que voy a obtener es esto y el vector unitario es un vector perpendicular a estos dos vectores. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ahora, dos vectores en el espacio por axiomas de geometría euclidiana determinan un plano. Siempre dos vectores van a determinar un plano. Este es un axioma. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no?
¿Por qué? Porque no necesita demostrarse, simplemente lo piensas y te das cuenta que es verdad. Entonces, dos vectores determinan un plano. Si se fijan aquí, el vector U y V están determinando este plano que viene siendo, pues lo voy a dibujar. Hagan de cuenta que esos dos vectores determinan este plano que estoy poniendo con rojo. Es un rojo muy tenue, no sé si se alcance a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? No, profe, yo no. No, profe, no se ve. Puede utilizar otro color. Se ve como con la luz muy tenue. Más o menos. Sí, ya. Ok. Ahí está. Si se fijan, estos dos vectores determinan ese plano que lo estoy poniendo con rojo. Muy bien. Ahora, este producto vectorial me va a dar como resultado un vector que va a ser perpendicular al plano definido por estos dos vectores y por lo tanto va a ser perpendicular a ellos. Por eso es que multiplicamos por un vector normal unitario. Ahora, ¿cómo sacamos ese vector normal unitario? Ya lo explicamos, lo hacemos por la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan? Sí lo explicamos, ¿verdad? ¿O no? Creo que ese no, profe. Fuerte, por favor, que no escucho. Creo que eso no lo explicó, profe. Bueno, voy a explicar cómo es la regla de la mano derecha. Fíjense bien. Para encontrar el sentido, porque esto me va a dar un vector, para encontrar el sentido de ese vector, aplico la regla de la mano derecha. ¿Cómo es esta regla? Mi mano derecha la coloco de tal suerte que todos los dedos, los 4 dedos que son el meñique, el anular, el medio y el índice, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Estos 4 dedos van a indicar el sentido del producto cruz. Si yo estoy diciendo que A es A cruz B, significa que voy de, perdón, U cruz V, voy de U a V. Mis 4 dedos tienen que ir de U a V. Y entonces mi pulgar va a indicar el sentido del vector perpendicular. Si yo aplico esa regla aquí, observen cómo significa que el producto cruz va a ir así. Así sería. U cruz B. U cruz B. ¿Sí se fijan? Entonces va a ir hacia acá. ¿Sí lo observan? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Iría hacia acá. Fíjense, este es el vector U cruz V. Si yo hiciera V cruz U, si yo hiciera V cruz U, ya dijimos que el producto cruz no es conmutativo. De hecho, esto va a ser el negativo de U cruz V, es decir, va a tener sentido contrario. Si se acuerdan, ¿verdad? Que generalmente va a ser así, ¿sí o no? Sí, profesor. Si yo hiciera B cruz U, entonces por la regla de la mano derecha, ahora sería así y apuntaría acá. ¿Sí estamos de acuerdo? En ese caso, V cruz U iría hacia acá. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Profe, Sí. Eso es muy importante, ¿eh? Aplicar la regla de la mano derecha. Perfecto. Muy bien. Entonces ya dijimos que para hacer el producto cruz tenemos que hacer estas cosas de aquí. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sale? sí. Bien. Ahora, Como que se desenfocó un poquito la cámara, profe. Pero ¿cómo vamos? ¿Se ve o no? ¿Se ve bien? ya se Yo ve sí lo veo mejor. muy bien. A ver, quiero por favor que en cuanto alguien diga que se ve
se desenfoca, automáticamente todos me digan que se desenfoca para corregir, por favor. Porque puede ser que nada más para uno por su conexión. ¿Me explico? Sí, está bien. No oigo. Sí. Sí, profe. Bueno. Ok, ahora vamos a ver lo siguiente. Ya dijimos que dos vectores en el espacio, aplicando el principio de transmisibilidad, yo puedo hacer que tengan el mismo punto de aplicación, ¿verdad? Y entonces aquí van a formar un ángulo entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Y ya dijimos que el producto cruz de ellos, ¿sí? Por ejemplo, si aquí yo hago U cruz V, por la regla de la mano derecha, ¿están de acuerdo entonces que el producto cruz va a ir ahora hacia arriba, ¿verdad? Va a ir hacia acá. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por la regla de la mano derecha. U cruz V. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Profe. Bien. Ahora, yo sé que este producto cruz es un vector. Perfecto. Si es un vector, es un vector, puedo obtener su magnitud. Vamos a ver qué es su magnitud. A ver, yo sé que este mono es la norma de U por la norma de V por el seno del ángulo entre ellos por un vector unitario perpendicular a los dos. Si se fijan, siempre va a haber dos vectores perpendiculares. Uno es este que puse en azul y otro va a ser este. Pero obviamente este de acá abajo sería V cruz U. ¿Sí se entiende o no? Va a tener la misma magnitud pero sentido contrario. ¿Sí ven eso o no? ¿Sí? Sí, Profe. profe. Sí, profe. ¿Ok? Pero van a tener la misma magnitud. Perfecto. Voy a sacarle la norma a este vector. Ahí está. Si yo le saco la norma a este vector, significa que voy a sacar la norma de todo este chorizo. Ahora, la norma de un producto, pues es el producto de las normas. ¿Sí se ve o no? Oigo. Sí, sí se ve, profe. A ver, ¿están de acuerdo con esto que acabo de poner? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Bien. Sí, profe. Vamos a analizar cada factor. Norma de la norma de U. Pues norma de la es la norma norma. de U, pues es la norma de U. Norma de la norma de V, pues es la norma de V. Norma del seno de teta. La norma del seno de teta. El seno de teta es un número. La norma de un número es su valor absoluto. Valor absoluto de teta. Norma de un vector unitario. 1. Ya no lo pongo. ¿Queda claro o no? ¿Sí? Profe. Bien. Sí. Esto. ¿Qué es esto que acabamos de obtener aquí? A ver, vamos a analizarlo. Aquí puse los vectorcitos. Aquí puse los vectorcitos. Fíjense cómo yo nada más estoy definiendo, bueno, para que quede más entendible. Para que quede más entendible, fíjense bien, aquí tengo el vector U, aquí tengo el vector V, ¿sí? Estos dos vectores determinan un paralelogramo. ¿Sí están de acuerdo que determinan este paralelogramo? Es algo que hemos visto desde la secundaria. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Recuerden que un paralelogramo es una figura geométrica cuyos lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, el cuadrado es un paralelogramo,
el rectángulo es un paralelogramo, el rombo regular es un paralelogramo, también el romboide es un paralelogramo, y el área de todos ellos es base por altura. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? El área de cualquier paralelogramo que incluya todas estas figuras que les acabo de decir, su área es base por altura. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Base por altura. No oigo. Sí, profe. Bien. ¿Quién es la base? ¿Quién es la base? Bueno, aquí como yo lo estoy poniendo, la base sería lo que mide esto. Pero recuerden que yo cualquier figura la puedo voltear y puedo decir que la base puede ser este si lo volteo. No importa. Pero aquí como lo puse, a fin de cuentas va a dar lo mismo, pero aquí como lo puse, la base sería esto. Entonces, ¿cuánto es la base? Pues es lo que mide el vector U, es decir, la norma de U. ¿Sí están de acuerdo o no? No oigo. Sí, profe. Ahora, el ángulo entre ellos es teta. Bien, ¿quién es la altura? La altura es esta distancia. Esto es la altura. Y si se fijan, viene siendo qué cosa. Viene siendo qué cosa, rápido. El cateto opuesto. Opuesto. Cateto opuesto a teta. Cateto opuesto a teta. Y el cateto opuesto, que en este caso es la altura, es ¿qué cosa? Hipotenusa sobre seno. ¿Sí o no? Sobre seno del ángulo. Perdón, miento. Miento. Acuérdense que es seno de teta, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto, disculpen, es hipotenusa por el seno. ¿Están de acuerdo? La altura va a ser el cateto opuesto, como dijo su compañero. Entonces, la altura sería hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La norma de V. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Por el Sí. seno del ángulo, por el seno de teta. Entonces, si yo sustituyo esta altura aquí, me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿No? profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Y si se fijan, las áreas siempre son positivas. Desde el punto de vista geométrico son positivas. En cálculo vectorial avanzado existen áreas negativas. A ver si nos da oportunidad de llegar a esos temas. Pero en este caso las áreas son positivas. Lo que pudiera ser negativo es este seno, dependiendo del ángulo. Pero se supone que teta es un ángulo que es menor o igual de 180, pero mayor o igual de 0. Entonces, esto siempre va a ser positivo. Por lo tanto, si se fijan, el área va a ser esto, que viene siendo esto. Ya estoy diciendo que como el ángulo es de 0 a 180, este cuate siempre va a ser positivo. Es como si tuviera este valor absoluto. Por lo tanto, el área de un paralelogramo definido por estos dos vectores va a ser igual a ¿quién? A la norma de su producto cruz. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Eso es importante. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Pónganme sus cámaras, por favor, porque estoy preguntando y no me contestan. Yo no sé si están aquí o están en otro lado. Pongan sus cámaras. Estoy esperando, por favor. ¿Quedó claro eso? Profesor. Bien. Ahora,
Otra propiedad importante es la siguiente. Vamos a suponer que el vector O es no nulo. Es no nulo. Tanto U como V son vectores no nulos. Si son vectores no nulos, entonces su producto cruz pues va a ser, ya dijimos, el producto de sus normas por el seno del ángulo entre ellos por un vector unitario perpendicular a ellos. Bien. Obviamente, si son no nulos, significa que sus normas son diferentes de cero. ¿Sí o no? Sí, profe. No nulos. ¿Sería, Observen cómo no aquí. sería mayor o igual que 0, profe? No, no como que mayor o igual que cero. Pues Ok. es una Sí, sí, magnitud. sí. Sí. Pudiéramos verlo desde ese punto de vista, tienes razón. Pero para fines prácticos decimos que es diferente de cero. Se asume que como son normas son positivas. ¿Vale? Pero sí, sí vale tu observación. Sí es correcta también. ¿Sale? Estoy esperando. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Están de acuerdo con lo que dijo su compañero, verdad? Pongan sus cámaras. Pongan sus cámaras. Bien. Entonces, fíjense bien. Si el producto bueno, vamos a analizar la norma, más fácil. Si la norma de un producto cruz, si su norma del producto cruz es igual a cero, significa que lo único que puede valer cero es el seno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que son o no los vectores. Sus normas no pueden ser cero, menos este cuate. ¿Por qué? Porque este cuate es unitario. Su norma es 1. Lo único que podría hacer que el producto cruz de dos vectores sea el vector nulo. Bueno, la única forma de que el producto cruz de dos vectores no nulos me dé como resultado un vector nulo o su norma sea cero es el seno de teta. Es lo único que puede hacer que eso valga cero. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Bajo qué circunstancias el seno de un ángulo es cero? Pues el seno de un ángulo es cero si el ángulo es 0 grados o 180 grados. ¿Sí o no? ¿Sí están de Profe. acuerdo? Sí. ¿Y qué significa que el ángulo entre dos vectores sea 0 grados o sea 180 grados? Significa que son paralelos. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si el producto cruz o la norma de un producto cruz de dos vectores es cero, entonces esos dos vectores son paralelos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Suponiendo que son no nulos. ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Necesito que pongan la cámara, por favor. Ahora, vamos a ver qué pasa con los vectores base. Voy a continuar acá en el pizarrón. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hay.
Bueno, aquí tenemos el espacio. X, Y, Z. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Dónde están los vectores base? ¿Dónde están los vectores base? Pues están aquí. Este es Y, ¿sí se alcanza a ver? J y K. No oigo. Sí, profe, sí se ve. Profe. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Ya dijimos que este sistema se llama ¿sistema qué? ¿Quién recuerda? ¿Sistema qué? ¿Dario? Sistema de estrogiro o a derechas. ¿Sale? No oigo. Ok, profe. ¿Por qué? Por la regla de la mano derecha. Voy de X a Y. Sistema de estrogiro a derechas. Ya por favor eso tiene que estar ya almacenado en su disco duro. ¿Sale? Bueno, vamos a suponer que me piden que yo encuentre I cruz J. Como son vectores unitarios, no hay tanto problema. ¿Sí? ¿Cómo es I cruz J? Bueno, por la regla de la mano derecha, voy de I a J y el resultado sería K. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? No oigo. Sí, Sí, profe. profe. ¿Quién sería K cruz I? K cruz I, por la regla de la mano derecha, voy de K a I y entonces el resultado, ¿quién va a ser? ¿Qué? J. ¿No? No oigo. Sí. ¿Quién es K cruz J? Por la regla de la mano derecha, K cruz J, ¿cómo sería K cruz J? ¿No oigo? Y ahí, No. ¿Cómo sería? Estoy esperando. ¿Cómo sería K cruz J? ¿Cómo? ¿Este sería uno nuevo o sería J también? ¿Cómo sería K cruz J? Sería menos, ¿sí? Menos I. Muy bien. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, ya. sí, profe. Fíjense cómo obtuve estos productos cruz entre los vectores base mediante la regla de la mano derecha. ¿Por qué? Porque son unitarios. La magnitud va a ser 1. ¿Y por qué va a ser 1? Porque la magnitud de ese producto cruz es el producto de las normas, que es 1 por 1, por el seno del ángulo entre ellos. Pero como el ángulo entre ellos es 90 grados, el seno de 90 es 1. Entonces nada más hay que sacar el vector normal mediante la regla de la mano derecha. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, voy a comprobar este rápidamente para que queden tranquilos. No oigo. Sí, profe. Luego, lo voy a hacer por determinante. I, J, K. 0, 0, 1. ¿Están de acuerdo que este es K? No oigo. Profe, Sí. ¿Quién es J? 010. Bien. Vamos a ver. Este por este por este. ¿Sí les expliqué que así no lo podíamos sacar más rápido? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Este por este por este, 0. 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 Este por este por este, I. Pero
es impar porque va hacia arriba, menos sí. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Vale? Sí. Bueno. Brenda Sánchez, ¿estás, Brenda? Sí, profe, aquí estoy. No te veo. Bien, ahí estoy compartiendo el libro. Y fíjense bien, vamos a ver aquí una cosa muy importante que es el par. Es el par, también se le conoce como momentum, también se le conoce como torca o torque, ¿sí? O par de fuerzas. ¿Quién quisiera leer esta parte de aquí, por favor? El primer párrafo, toda esa primera parte. Yo, Adelante, campeón. 1.4, el producto No, no, vectorial. no, 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 no. A ver, a ver. Espérame. A partir de aquí. Ok. En física, el producto vectorial puede usarse para medir el momento m de una fuerza F respecto a un punto P. Como se muestra en la figura 1.39, si el punto de aplicación de la fuerza es Q, el momento de F respecto a P está dado por m igual a vector PQ por F. No, 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 no. Acuérdate que se lee PQ cruz F. Ah, perdón, cruz F. La magnitud del momento m mide la tendencia del vector PQ al girar en sentido contrario al de las manecillas del reloj, usando la regla de la mano derecha respecto a un eje en dirección del vector m. Muy bien, gracias. A ver, vamos a ver eso. Fíjense bien. Espérenme, aquí ya estoy cometiendo algunas cosillas ahí raras. Fíjense, esta figura que está aquí, hay que entenderla, ¿eh? Hay que entenderla muy bien. Fíjate, ¿qué tengo yo aquí? Tengo una fuerza F. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sale? Y Sí, tengo una palanca. Una palanca. Ustedes van a decir, ¿dónde está la palanca? Bueno, la palanca está representada por el vector PQ. ¿Por qué está representada por el vector PQ? Porque la palanca va de un punto de aplicación a un punto final. Vamos, para que mejor me entiendas, el punto de aplicación de la palanca, pues es donde inicia la palanca. El punto final es donde finaliza. Tú vas a decir, bueno, es que esto es lógico, claro, pero te lo tengo que explicar así. En el punto final donde se acaba la palanca, es donde aplico una fuerza, la fuerza F. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué va a hacer esta fuerza a la palanca? Pues la va a hacer girar, ¿sí o no? La va a hacer girar como vienen estas flechas aquí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Esa capacidad que tiene la fuerza para girar la palanca en este punto es lo que se llama momentum, torque, torca y pues par. También se le puede conocer como par, porque el par de fuerzas a fin de cuentas giran, hacen girar algo. Ahora, aquí podemos pensar muchas cosas. Fíjense bien. Sí se han fijado que cuando van a cambiar la llanta de su coche, ¿verdad? Porque, pues bueno, se ponchó y hay que mandarla hay que cambiarla, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues sacamos la cruceta y hay que aflojar los birlos, ¿verdad? Los birlos son los tornillos que sujetan
a la llanta al rin. ¿Están de acuerdo? Son esos tornillos, se llaman birlos. Bien, esos birlos generalmente es muy difícil hacerlos, moverlos, puedes quitarlos porque están muy duros. Decimos que están muy duros. ¿Y por qué están muy duros? Porque es necesario que estén muy duros. De otro modo, si no lo están, si no están muy apretados, pues puede pasar que se empiecen a aflojar y pues imagínense, se corre el riesgo de que se pueda salir la llanta, ¿verdad? Porque si se afloja un birlo, todo el peso del coche va a caer sobre los otros 3 birlos o sobre los otros 2, pues se van a romper. Los tienen que estar bien apretados, muy apretados. Entonces, cuando nosotros vamos a cambiar la llanta, tenemos que poner la cruceta y hacer mucha fuerza, a menos de que tengas, por ejemplo, ahí un WD-40, ¿verdad? Para que se aflojen y pues rápido lo puedas hacer. Por eso te recomiendo que cargues un WD-40, ¿verdad? Para que le eches ahí y pues ya, aflojen más fácil. Bien, pero suponiendo que no tienes el WD-40, ¿qué pasa? Que te vas a esforzar mucho. Ese es un ejemplo precisamente del par. La fuerza es la que tú estás ejerciendo y la palanca viene siendo la longitud de los brazos de la cruceta. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué pasa si yo aumento la longitud de los brazos de la cruceta? ¿Qué va a pasar? Se requiere menos fuerza, ¿no? Va a ser más fácil aflojarlo, se requiere menos fuerza. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Vamos a suponer que mi fuerza, soy fuerte, entonces mi fuerza es de, vamos a pensar que mi fuerza es de 800 newtons, ¿sí? O sea, me da para levantar casi 70 kilogramos, soy muy fuerte, ¿sí? Bien, esa es mi fuerza. Si yo lo hago con una cruceta que tenga brazos muy cortitos, pues soy muy fuerte, pero me va a costar trabajo. Bien, y si por ejemplo llega ahí una chica guapa y me dice, joven, yo te puedo ayudar a cambiar la llanta. Y dices, bueno, pero es que yo soy muy fuerte. ¿Cómo le vas a hacer? Pero la chica lleva una cruceta que es más grande los brazos, y pues fácilmente los va a mover. Entonces, ¿la chica es más fuerte? Bueno, probablemente no, pero como los brazos son más grandes, ¿qué significa? Que va a haber mayor par. ¿Qué significa con esto? Que el par depende de dos cosas fundamentales que son la fuerza y el brazo de la palanca. Entre más intensa sea la fuerza, va a aumentar obviamente la torca. Entre más aumente la longitud de la palanca, pues va a ser también mayor torca. Si están de acuerdo, por ejemplo, que si tú colocas una palanca y tú quieres levantar un peso de 200 kilogramos con la palanca, ¿lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. ¿De qué manera? La manera sería de que de tu lado hubiera mayor distancia que la del peso que quieres mover de 200 kilos, ¿verdad? Obviamente se va a necesitar un apoyo, pero como de tu lado es más largo, vas a aplicar, va a haber mucho par, porque la palanca es muy larga, muy grande. Y del otro lado, aun cuando hay más peso, ¿verdad? Aun cuando hay más peso, la palanca es cortita. Entonces ahí el par que ejerces tú puede ser mayor que el par que ejerce el peso y entonces sí la vas a poder levantar. Creo que eso queda claro, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Es, por ejemplo, lo que pasa también con las velocidades, con la caja de velocidades. Con la caja de velocidades, sobre todo esto se ve muy fácil en las bicicletas,
en las bicicletas que tienen varias velocidades, ya ven que tienen varios engranes, ¿verdad? Unos engranes más chiquitos que otros. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entre más chiquito sea el engrane, vas a menos velocidad. Esa es la velocidad más bajita. Pero ejerces un mayor par. ¿Por qué? Porque la palanca viene siendo el radio del engrane. Entonces va a haber un mayor par. Y como hay un mayor par, eso te permite que tú puedas subir la bicicleta, ¿verdad? Por eso es que cuando vas en una pendiente, tienes que poner tu bicicleta en la velocidad más lenta, la que gira más, la que gira más rápido, que corresponde a la del engrane más cortito. ¿Por qué? Porque va a haber más par, va a haber va a haber menos par, pero va a haber una mayor potencia. A ver, te voy a explicar rápidamente esto, porque a lo mejor puede haber ahí algo que no puedas visualizarlo. El par es muy importante en ingeniería, sobre todo porque se refiere a la capacidad de girar, a la capacidad de hacer girar algo. Y obviamente esa es una de las características principales de los motores. A mí me conviene tener un motor que tenga mucha capacidad para mover algo. A mí me importan los motores eléctricos que haya par. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si se fijan, y de hecho, tan necesario es eso, que cuando tú compras un motor eléctrico, te fijas, por ejemplo, el tipo de motor que es, o sea, si es trifásico, monofásico o bifásico, por ejemplo. Te fijas, por ejemplo, en la potencia y te fijas en el par. Esas son tal vez las variables más importantes de un motor eléctrico. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? En la industria se necesitan motores que tengan mucho par. Mucho par. ¿Por qué? Pues porque yo lo quiero para mover cargas. Lo quiero, por ejemplo, para que muevan un contenedor muy grande donde se revuelven los materiales para eh, procesarlos y poder obtener el producto final de la fábrica. O bien, si es por ejemplo, aquí que tenemos una industria automotriz muy desarrollada, los motores, los pistones, muchas partes de los coches se procesan en, en tornos, en fresadoras, en máquinas CNC. Esas máquinas CNC pues pueden ser taladros, pueden ser fresadoras, pueden ser tornos, y ese tipo de máquinas requieren mucho par. Mucho par. ¿Por qué? Pues porque vas a trabajar, vas a maquinar piezas metálicas. Se necesita tener mucha galleta, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. En el tecnológico tenemos muchas máquinas de ese tipo. Tenemos fresadoras, tenemos tornos, tenemos taladros, tenemos máquinas CNC. Y muchas de ellas, incluso hay tablas de ingeniería. Y bueno, esto se los comento porque yo tengo una maestría en manufactura, aparte de la de aeroespacial. Y hay tablas incluso donde te dicen cuál debe de ser el par con el que debes de maquinar cierto tipo de material, cierto tipo de acero, cierto tipo de, de aluminio, ¿sí? Hay tablas que se basan, por ejemplo, en el tamaño de la broca o en el tamaño del herramental y te dicen, esto solamente lo puedes trabajar a tantas revoluciones por minuto, ¿sí? Bien. ¿Esto por qué es importante? Porque pues se necesita mucho par en la industria. Por eso es muy importante el concepto que estamos estudiando. Ahora, yo se los voy a explicar de una forma muy sencilla. Vamos a suponer que tú vas en tu coche. Los coches tienen una potencia. Potencia.
Potencia es igual a ¿qué? En términos generales, en términos sencillos, trabajo sobre tiempo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Luego, Profe. tu coche tiene una potencia máxima. Una potencia máxima. Esa potencia máxima, pues básicamente es aquella que te va a dar el coche cuando le pisas todo el acelerador. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Si tú le pisas a fondo, ya te da la potencia máxima. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, Sí. ahora viene una pregunta. Tú vas en tu coche, la fuerza del motor hace girar a las ruedas. ¿Dónde está aplicada la fuerza? Bueno, pues la fuerza es la que aplica el motor para hacer girar la rueda, y obviamente las ruedas tienen un radio. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Es Sí, lógico profe. es lógico pensar que entre mayor sea la rueda, pues va a haber un mayor par, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay una mayor palanca. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Sí. Ahora viene la pregunta analítica. Vamos a suponer que tú vas en tu coche y hay una subida, una pendiente de 30 grados. Una pendiente de 30 grados. Esa pendiente la vas a subir en primera o en quinta. En primera. En primera. ¿Qué pasa si la subes en quinta? Se te apaga. No da la fuerza puede. suficiente y se puede apagar, a lo mejor. Se O apaga, botar la misma. se apaga, ¿sí o no? Tú vas así muy chiles y órale. ¡Pum! Se apagó. ¿Por qué se apaga? ¿Por qué se apaga? Muy sencillo, por esto. La potencia del coche tiene una potencia máxima. Ya de ahí ya no te va a dar más. Entonces la potencia es trabajo sobre tiempo y el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, esto sería fuerza por distancia sobre tiempo. Por lo tanto, si tú juntas estas dos, te va a quedar fuerza por velocidad. ¿Sí o no? Fuerza por velocidad. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Si tú pisas el acelerador, vas a aumentar la fuerza. Perdón, vas a aumentar la velocidad. Vas a aumentar la velocidad, pero la potencia depende de la fuerza y de la velocidad. Tú puedes jugar con la fuerza y con la velocidad, pero mientras no supere el valor de potencia máxima. Si tú le pisas más, aumentas la velocidad, pero ¿qué significa? Que la fuerza tiene que disminuir porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tú no puedes superar esa cantidad de energía. Entonces, si tú aumentas la velocidad forzosamente, la fuerza tiene que disminuir. Entonces, aumento velocidad, pero ¿qué pasa? Va a ser poca fuerza que va a tener el motor para aplicar el par y se va a apagar. Por eso es que tendrías que hacerlo en primera. ¿Para qué? Para que vayas más lento, pero al ir más lento va a haber más fuerza del motor que le va a proporcionar a las ruedas para que pueda haber mayor capacidad de giro y pueda superar la cuesta. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. No oigo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, mañana vamos a empezar con los ejercicios, ¿eh? O sea, vamos a empezar ya con los ejercicios. Por favor, no me vayan a faltar. Déjenme, pues voy a tomar dejen nada más tomar imagen. Bueno, lo que voy a hacer es, a ver, espérenme, voy a compartir pantalla porque si comparto pantalla se va a hacer lo que estoy viendo aquí
y van a salir ustedes. No, pero a ver, espera. Espera. Sí, porque hay que empezar a pasar lista. ¿Cómo ven? ¿Sí, verdad? No oigo. No oigo. No oigo. Sí, profe. No. A ver, voy a tener que hacerle así, espérenme. Voy a tenerle que poner copiar pantalla. Ay. Imprimir pantalla, espérenme, no se me vayan. ¿Y cómo les ha ido? ¿Todo bien? No oigo. Ahí andamos, profe, a jalones y a tirones, pero ahí andamos. ¿Quién es su profesor más enojón? No oigo. No oigo. ¿Quién? Cornejo. Ah, no se crea. ¿Sí? ¿Sí dicen que es medio sangrón, no? Dicen, pero no. A mí me han dicho que es medio sangronzón. ¿Cómo lo ven? ¿Será cierto? ¿Cómo ven? No oigo. No, profe, No. no coincido. ¿A poco No. sí es buena onda?